Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast La Biblia con Jimena. Mi nombre es Jimena y hoy vamos a estudiar la Biblia. En este nuevo episodio vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Vamos a hacer un estudio bíblico, una serie de videos sobre el nacimiento del Mesías prometido, ya que estamos en épocas de temporadas decembrinas, navideña, la cosa, pues se me ocurrió la brillante idea de realizar un estudio bíblico sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Tan así que marcaría la historia en un antes y un después del nacimiento de Jesús. Así que nada, bienvenidos una vez más a este podcast. Esta es tu casa, deja tus comentarios, preguntas, adiciona contenido si necesitas de pronto algo nuevo, algo que quieras escuchar. Siempre es bienvenido un comentario para mejorar, por supuesto. Y si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y comparte. El día de hoy, como ya les dije, vamos a estar hablando sobre el nacimiento de Jesús y hay un plan de lectura que vamos a estar dejando aquí en el link de abajo en la cajita de la descripción. Va a haber un link que te va a dirigir a un plan de lectura con los versículos bíblicos que vamos a estar hablando en cada uno de los videos. Hay una sección para cada versículo y por supuesto una breve descripción de cómo podemos entender estos versículos a la luz del cumplimiento mesiánico, por supuesto, y qué cosas podemos aprender para aplicarlo, por supuesto, a nuestras vidas, que es lo más importante de realizar un estudio bíblico, ¿no? Siempre llevarlo a la aplicación personal. Así que nada, chicos, el día de hoy vamos a estar hablando de el nacimiento de Jesús. Entonces, antes de hablar del nacimiento de Jesús, antes de hablar de el evento cumbre que es el nacimiento de Cristo, por supuesto, hay que hablar de que vamos a estar hablando también de los evangelios y lo que dicen los evangelios y lo que dice también el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús cumplió varias profecías y estas profecías eran bien conocidas por la gente de su época. Lo que pasa es que vamos a ver que algunas de estas profecías habían tenido un cumplimiento inmediato en la época en la que se dieron y por supuesto un cumplimiento futuro con la venida del Mesías. Entonces, ese es el caso del día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Lucas 1 del 26 al 38, que es el anuncio a María, lo que muchos conocemos como la anunciación, ¿verdad? Así que voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Vamos a estar leyendo entonces Lucas. Vamos a ir desglosando uno a uno los versículos hasta llegar al 38. Entonces, Lucas 1 del 26 al 38. Dice el versículo 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, al pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Vamos a dejarlo hasta ahí un momentito. Vamos a ver varias cositas en estos primeros 26, 27, 28, primeros 3 versículos de esta sección sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Aquí tenemos a un ángel que se llama Gabriel, que ha sido enviado por Dios. Entonces tenemos varios personajes aquí. ¿Cuántos personajes tenemos? Bueno, tenemos a Dios, por supuesto, el primer personaje que aparece. Dios es quien envía al ángel Gabriel. Gabriel es nuestro segundo personaje. Luego tenemos a la Virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Entonces tenemos a una Virgen que se llama María y a un hombre que se llama José, aparte del ángel y aparte de Dios, ¿no? Y luego él se acerca y va a saludarla, ¿cierto? En el nombre de Dios, él la va a saludar. Bueno, aquí vamos a denotar varias cosas interesantes en estos
tres primeros versículos. Y una de ellas es que podemos observar que el nacimiento de Jesús viene después de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Así que por eso es que Lucas nos está diciendo a los 6 meses, o sea que antes estaba pasando algo. Pues si leemos del versículo 1 hasta el 25, vamos a encontrar todo lo que es el prólogo y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Esto va también a significar mucho en los acontecimientos posteriores, porque sabemos que Juan va a ser quien va a comenzar a anunciar que el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Juan por eso nace primero, para darle cierre a ese cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Jesús, más luego, mucho más tarde, va a hablar de Juan como el último de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero nada, eso es solamente algo adicional para que entremos en contexto de qué era lo que había pasado antes, porque Lucas estaba hablando de unos 6 meses, porque transcurrieron 6 meses desde que el mismo ángel se le aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y le promete que su esposa iba a quedar embarazada, iba a ser la madre de Juan, el que iba a ser conocido después como Juan el Bautista, ¿sí? Así que eso es todo. Por eso es añadido allí de a los 6 meses, ¿no? Por eso es que Lucas nos está hablando de que a los 6 meses ocurriría esto que Dios va a enviar a Gabriel. Bueno, ya tenemos el contexto inmediato de que está ocurriendo aquí en Lucas sobre este acontecimiento de la anunciación a María. Luego entonces vemos que el ángel Gabriel va a Nazaret. Acuérdate que Jesús luego va a ser conocido como el Nazareno, ¿verdad? Porque él iba a tener su infancia, iba a crecer, iba a desarrollarse luego como un adulto en estas tierras, en las tierras de Nazaret. Entonces, Gabriel va a Nazaret, que es una pequeña ciudad casi que insignificante, conocida entre los judíos de la época como lo peor de lo peor. Entonces, nada, simplemente eso nos da un contexto también de cuál era la situación de María. María no era una mujer adinerada, no era una mujer de la realeza, no era una mujer, qué sé yo, pudiente. Era una joven, adolescente posiblemente, de Nazaret, de un pueblo muy pequeño que a propósito era muy pobre y había mucha necesidad en ese lugar, y era considerado por la gente de la época como algo que no era, digamos, algo indeseable, como que vivir en Nazaret o ser de Nazaret ya traía un estigma de por sí de alguien que no era como algo bien visto, ¿sí? Entonces eso me recuerda mucho a la frase que Natanael suelta allá en el libro de Juan, cuando Jesús se le presenta a Natanael, uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Después de que Jesús llama a Felipe, Felipe va y busca a Natanael, quien luego le dice a Felipe, ¿cómo así que? O sea, Felipe le dice, encontré al Mesías, ¿no? Y luego Natanael le dice a Felipe, ¿y de dónde es? No, es de Nazaret. Entonces, cuando Felipe le dice a Natanael que es de Nazaret, la reacción de Natanael es, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, él queda como que, ¿cómo así que el Mesías viene de Nazaret si Nazaret es lo peor de lo peor de la humanidad? O sea, de la humanidad conocida ahí de la época de Jesús. Entonces eso me deja pensando muchas cosas, ¿no? Y nos deja a todos nosotros, nos ayuda a entrar en contexto. ¿Dónde vivía María? ¿Cómo vivía María? ¿Quién era María? Una joven, posiblemente entre unos 15, 16, 17 años, adolescente, porque ya estaba en edad de casarse, y pues esa es la edad de casarse promedio de las chicas, ¿verdad?, judías de esta época. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta virgen ya estaba comprometida, y se nos dice aquí luego que era, además de todo, pues era virgen. Y esto es algo que va a jugar un papel muy importante en el cumplimiento de la profecía mesiánica, porque Jesús va a nacer sin necesidad de intervención de un padre, un hombre, o sea, no va a procrearse como cualquiera de nosotros.
¿verdad? Jesús es la única persona en la humanidad que nació de una virgen, de una mujer que no había conocido a un hombre y que no necesitó de la simiente masculina o de la semilla masculina o lo que nosotros conocemos hoy en día como los espermatozoides. Así que eso es lo que básicamente nos está diciendo aquí. No hubo un acto sexual, primero, no hubo intervención de un hombre para que María quedara encinta. Ahí lo que vamos a ver luego es que esta palabra virgen va a ser muy interesante al momento de discutirla con la palabra que aparece en la profecía de Isaías, ¿sí? Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en español. Perdón, estoy delirando. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esto es bien, bien importante porque las copias más antiguas que tenemos fueron escritas en griego. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, que la palabra que utilizaron aquí para virgen significaba virgen, literalmente una mujer que no ha conocido hombre, ¿sí? Entonces, esta mujer no ha conocido hombre, o sea, nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre y de pronto Dios le dice, tú vas a ser la madre del niño Dios. Vas a ser la que lleve al Salvador. Entonces, antes de ver el anuncio del ángel, eso quería puntualizar que la palabra virgen aquí es párthenos, que significa que no ha conocido hombre, o sea, nunca se ha acostado con un hombre. Entonces, ella se llamaba María y el ángel se acerca a ella y le da este saludo, ¿no? Dice, te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Esto va a ser bien, bien interesante, ¿verdad? Porque él le va a decir que ella ha recibido el favor de Dios, ella ha sido escogida de entre todas las posibles candidatas que pudo haber escogido Dios, él quiso escoger a María. Entonces aquí está una mujer, primero que es pobre, que es una chica, adolescente, nada madura seguramente para la edad que tenía, no tenía nada de experiencia, ¿verdad? Sobre ser madre, obviamente, porque nunca había tenido hijos, además era virgen, y va a recibir el favor de Dios. Y esto nos habla muchas verdades teológicas. Aquí hay mucho contenido al que podemos sacarle provecho, y es que Dios puede usar a cualquiera. Puede usarte a ti, puede usarme a mí, puede usar a cualquiera. Eso no importa el género, si eres hombre, si eres mujer. Aquí está usando a María para que trajera a la madre del Salvador, o sea, para que trajera al Salvador, perdón. María iba a ser la madre del Salvador. Iba a tener en su vientre a quien luego entregaría la vida por todos nosotros. Una misión extraordinaria. Entonces ahí estamos viendo la mano del Señor en la vida de María y cómo ella es escogida de entre todas las chicas que posiblemente pudieron haber sido la madre del Señor Jesús, para esta titánica tarea que va a encontrar muchos obstáculos. Después lo vamos a ver en los otros estudios bíblicos que vamos a realizar, ¿no? Y lo vamos a entender también que María ante estas palabras se sorprende. Entonces vamos a leer ahora el versículo 29. Vamos a leer lo que dice. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Claro, ella no tenía ni idea, ¿no? Entonces dice, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Nuevamente utilizamos la palabra párthenos allí en el griego, virgen, párthenos, que no había conocido varón. Entonces le dijo al ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Wow, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Esto está cargadísimo de muchas cosas aquí. Estamos viendo aquí a una María que pregunta cómo va a ocurrir este acontecimiento. Bueno, primero porque él la saluda, un ángel se le aparece. Y el ángel le dice, no vayas, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, ¿sí? Nuevamente vemos que Dios, el ángel vuelve a decirle a María que ha sido favorecida, ha sido de alguna manera escogida de manera especial para hacer algo especial, muy, muy especial, esa tarea, que era la de tener al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, quedarás encinta, entonces ahí le da directamente el mensaje de qué es lo que le va a ocurrir a María, que va a quedar encinta, va a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El ángel es quien le dice a María qué nombre va a tener el nene, el niño, el niño Jesús. Y va a decir que él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, el cual es uno de los títulos que vamos a encontrar también en otras de los relatos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Hijo del Altísimo o el Hijo de David, también lo van a llamar de varias formas a Jesús. Pero esto quiere decir que él vendría, ¿verdad?, a ser ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y dice, Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Es decir, por esto entendemos que Jesús, al haber nacido de María, quien también era de la tribu de Judá, es decir, María era descendiente de David, según lo que entendemos de la genealogía que presenta Lucas y la que también presenta Mateo, ¿sí? Aunque Mateo muestra la genealogía de José, algunos piensan que Lucas presenta la genealogía de Mateo, y eso lo vamos a encontrar más adelante. Más adelante en el capítulo 3, ahí está toda la genealogía de Jesús, empezando desde el versículo 23 hasta el versículo 38. Ahí está toda la genealogía de Jesús, y vamos a ver que existen algunas diferencias con la genealogía que presenta Mateo, ¿sí? Pero esas genealogías son bastante intencionales. Una de ellas, que es la de Mateo, va a hablarnos de cómo Jesús cumple con la profecía mesiánica de que tendría que ser un descendiente de David, igualmente que Lucas, ¿no? Pero van a haber algunas diferencias, y después de este video, el próximo, vamos a estar hablando un poco de eso. Pero ahora mismo lo importante aquí es ver que el nombre que tendrá será Jesús, y que él será un hombre, un gran hombre, y lo llamarán el Hijo del Altísimo, y que además Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Esto va a ser bastante controversial, porque Jesús va a hablar de esto todo el tiempo, y luego lo van a querer matar, claramente, porque muchos de ellos no esperaban que el Mesías primero fuera un hombre que era conocido primero por ser el hijo de un carpintero, dos, que viniera de Nazaret, y un tipo que no tenía poder militar, no era rico, o sea, había roto todos los esquemas que ellos pensaban que iba a tener el Mesías. Ellos esperaban un Mesías más político, ¿no? Pero Jesús iba a romper todos estos esquemas que los judíos de la época, los fariseos, los saduceos, esperaban a alguien completamente diferente, una persona quizás imponente, con poderío militar y económico, que viniera a salvarlos del Imperio Romano, ya que para esta época, la que estamos hablando, ellos estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. Entonces, vamos a seguir leyendo. Tendría el trono de su padre David, ¿sí? Nuevamente recordando aquella promesa que el Señor le hizo a David de que un vástago de Isaí, alguien se iba a levantar del trono de David, ¿verdad? Para gobernar para siempre, ¿sí? Y reinaría sobre el pueblo de Jacob para siempre. Miren, aquí lo dice en el 33. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Sería un reinado eterno. Entonces,
Toda esta historia que nos estamos leyendo aquí, de la cual nos estamos alimentando, nos recuerda lo maravilloso que es Dios y cómo Él es fiel a sus promesas. Él ya les había prometido un Mesías desde el Génesis, alguien que vendría y los liberaría a todos. Ellos en su contexto histórico, en los contextos históricos del pueblo de Israel y del pueblo, ¿verdad? Luego cuando se divide Israel, norte y sur, siempre van a estar asediados de diversos imperios que van a querer gobernarlos y van a tenerlos como esclavos y los van a esparcir y los van a maltratar y van a sufrir mucho, claramente debido a sus malas decisiones muchas veces. Pero la idea de todo esto es mostrar que el favor de Dios siempre estuvo con ellos y que Dios siempre tuvo misericordia de ellos y que el último de todas, digamos, la promesa más importante era que Dios les iba a dar un salvador, les iba a dar a alguien que iba a sacarlos de la esclavitud de la que siempre se habían estado quejando o viviendo después de que Israel comienza a caer una y otra vez en idolatría, una y otra vez se van en pos de otros dioses, se mezclan con extranjeros que no siguen o no conocen a Dios y esto va a traer muchos problemas a sus vidas. Pero Dios les promete y les recuerda estas promesas una y otra vez de que ellos iban a tener un Salvador, el cual iba a liberarlos finalmente de esta vida de pecado. Lo que pasa es que ellos lo habían entendido de otra forma. Ellos pensaban que este Mesías prometido era un líder político y militar que los iba a quitar de alguna manera, les iba a quitar el yugo de Roma o los pueblos que estuvieron antes, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces que Jesús viene a romper todos esos esquemas o todas esas ideas que ellos tenían y por eso es que vamos a tener a un Jesús que siempre discutía con los fariseos, discutía con los saduceos, en fin. Entonces, volviendo al tema de que reinaría sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Pregunta María. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al arcángel, puesto que soy virgen, soy Parthenos, ¿sí? En griego. Bueno, entonces el ángel le va a contestar lo siguiente a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vamos a leer ahora del 35 al 38. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Wow. Aquí tienes a la sierva del Señor, dice María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Estas palabras de María a mí siempre me erizan la piel. De alguna manera, wow, yo quedo anonadada, quedo sorprendida, Ella simplemente dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Cuántos de nosotros a veces no respondemos así cuando Dios nos habla? Nunca. Yo creo que siempre existe un temor o un miedo a uno contestarle a las palabras de Dios de esta manera. Como que uno duda primero y uno dice, espérate, no puede ser que Dios quiera que yo haga esto. Pero esto es un ejemplo, esto es una cachetada que nos está dando María a todos nosotros. Ella es obediente, fiel, obediente al Señor. Dice que ella es, básicamente está diciendo, aquí tienes a la sierva del Señor. En otras traducciones dicen, aquí tienes a la esclava del Señor. Y es que eso es lo que significa siervo, un servidor, un esclavo. Ella está utilizando la palabra esclava. Yo soy la esclava del Señor, está diciendo ella. Que Él haga conmigo lo que quiera. Y eso es una entrega completamente 100%, o sea, se está entregando completamente. Y yo se los digo de corazón porque
las implicaciones que iba a tener María después de esto, los problemas que se iban a desarrollar después de esto, después de que ella aceptara ese llamado de Dios. Wow, primero José iba a quedar anonadado también, iba a quedar sorprendido, iba a quedar loco, porque ¿cómo así, María? O sea, tú no has tenido relaciones sexuales conmigo, ¿cómo es posible que estés embarazada? Entonces lo primero que él va a pensar es, esta me fue infiel. Y eso lo vamos a ver luego en el relato de Mateo, en el próximo estudio bíblico que vamos a hacer. Entonces, imagínense, el María aceptando sin pensar lo que Dios le está diciendo. Dios te está diciendo esto, María está diciendo de una sí, yo lo voy a hacer sin pensar, simplemente lo voy a hacer. Aquí está la esclava del Señor. Esto es lo que está diciendo María, esas palabras resuenan en mi corazón, en mi vida, en mi mente, porque yo digo, el nivel de confianza y de fe que tenía María para darle un sí rotundo a Dios sin pensar en las consecuencias que iba a tener, porque tuvo consecuencias. José casi la deja, ella era pobre, era una doncella, nunca se habría imaginado estar en esa situación, pero estamos hablando de Dios, estamos hablando del Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham, el Dios que llamó a gente, hombres y mujeres de fe. Y aquí está llamando a una mujer de fe como María. Y si lo contrastamos con la historia del anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, que fue posteriormente el padre de Juan el Bautista, como ya se los mencioné antes, contrastamos estos dos. Mira, Zacarías dudó. Yo creo que si yo fuese estado en el lugar de María, yo también habría dudado. O sea, yo diría, espérate, ¿cómo va? O sea, espérate, yo no puedo, porque es que no tengo plata. Es lo que yo habría pensado, no tengo plata para mantener al bebé, no tengo trabajo, soy una mujer pobre, además vivo en Nazaret. O sea, ¿yo cómo voy a criar un hijo aquí en Nazaret? Si todos los días hay un muerto en la calle, porque hay gente ahí, malandros en la calle, y hay rateros, y hay gente mala, y yo cómo voy a criar aquí un hijo aquí en Nazaret. No, espérate, Dios, yo no puedo, yo no creo que yo sea capaz. Eso es lo que yo diría si yo fuese estar en el lugar de María, si estuviéramos aquí en el siglo XXI, en el 2024, hablando de esto. Yo no habría sido capaz. O sea, y eso tengo que reconocerlo, es de admirar. Esta mujer echada para adelante, como decimos en Colombia, una mujer, wow, o sea, sin pensarlo. Ella lo dijo, mira, sí, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Háganse conmigo. Y aquí la sierva del Señor, la esclava, como dicen otros, ¿no? Y eso me dejó loca. O sea, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Esto me dejó de verdad pensando en el nivel de fe de María, pensando en la obediencia que ella tenía completa al Señor. Y bueno, antes de seguir, creo que se me había olvidado mencionar que María pregunta al ángel, bueno, mira, ¿cómo va a suceder esto? Y el ángel explica, sin mucho detalle, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estamos hablando aquí de otro personaje que va a ser muy importante en el ministerio de Jesús y en el ministerio de Juan el Bautista y en el ministerio de todos los demás. Y fue muy importante en el ministerio profético de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y es el mismísimo Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Aquí están mencionando a las tres personas de la Trinidad, que son Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos cómo los tres están inmiscuidos completamente en este plan. Y es el plan del nacimiento del Mesías, de la concepción de María, ¿no? Está Dios el Padre quien da la orden y el Espíritu Santo la ejecuta. Es decir, Él va a hacer posible la concepción virginal de María, para que Jesús
se haga hombre, porque recordemos que Jesús es Dios y que él ya existía, sino que esta vez Él se va a encarnar. Estamos hablando de uno de los temas teológicos más apasionantes, más debatidos, más misteriosos, que es la encarnación de Jesús. Como Dios se rebaja, deja y se de alguna manera se limita a un cuerpo humano y se hace hombre para mostrarnos cuál era el camino de la salvación, para mostrarnos la grandeza de su amor en una cruz, que luego resucitaría a los 3 días. Y a mí me encanta la historia de, del anuncio, vuelvo a decir anunciamiento, no sé por qué, de la anunciación de María, del ángel hacia María, ¿no? Okay, donde el ángel le dice unas cuantas palabras y María dijo, sí, rápido. Y ese nivel de fe de María, de confianza en el Señor, de que todo iba a estar bien, es increíble. O sea, yo digo, tal vez yo no habría podido con esa tarea. Pero lo vemos y si tú lees luego, lo que, como les venía diciendo antes, contrastando lo que pasaba con Zacarías cuando él está bastante incrédulo y dice, no, pero ¿cómo va a ser? Yo soy estéril, yo soy un anciano, ¿cómo es que mi esposa va a concebir después de qué sé yo cuántos años tenía Isabel? No nos dicen, pero no sé, vamos a ponerle una edad. Pongamos que Isabel tuviera 60, 70 años. O sea, imagínense una mujer de 60, 70 años embarazada. Eso es una cosa loca. Y además que ellos no habían tenido hijos antes porque ella era estéril o él era estéril. Y entonces todas estas cosas, esto está lleno de milagros. Esta historia del nacimiento, del anuncio del ángel a Zacarías y a María, esos son puros milagros ahí. Yo veo puras cosas extremadamente de milagros, Dios metiendo su mano en todo y haciendo cumplir sus promesas. ¿Por qué? Tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido previamente anunciados por los profetas que ellos aparecerían de alguna manera y que esto implicaría ya que el reino de Dios se acercaba a nosotros. Entonces, quiero finalizar este estudio bíblico diciendo lo que vemos, la sombra del cumplimiento de esto, que lo vamos a estar luego en el próximo video discutiendo más a profundidad. Sombra de esto estaba en el Antiguo Testamento ya escrito, una de las profecías mesiánicas más conocidas y más discutidas por mucha gente, y es la de Isaías 7:14. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa misma profecía la vamos a estar estudiando en el próximo video. Yo te espero que estés ahí porque esta profecía está buenísima. Tenemos muchas preguntas que vamos a contestar y una de ellas es ¿por qué Jesús no se llama Emmanuel? 1, 2, si la palabra virgen en hebreo es lo mismo que la palabra virgen en griego, y eso es un punto de discusión muy importante. Y también ¿por qué Isaías estaba escribiendo esto en medio de una situación un poco distinta, ¿verdad? Porque la profecía que presenta Isaías allí representa algo que estaba ocurriendo en la época en la que Isaías vivía. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? ¿Cómo debemos entenderlo a la luz del contexto de Isaías y también que fue un profeta del Antiguo Testamento? Y nada, solamente quiero dejarles este último mensaje para que lo reflexionemos durante el día, los días antes de que vuelva el próximo video o yo vuelva a publicarles el video que sí. Y es qué cosas podemos sacar de esta historia. Podemos rescatar muchísimas cosas, ¿verdad? Primero, la grandeza de Dios haciendo los milagros, interviniendo en la vida humana, escogiendo gente como María, gente que parece insignificante, gente que viene de pueblos que parecen insignificantes, pueblos pobres, gente que no es pudiente o quizás
¿verdad? No viene de un linaje real, no somos gente, qué sé yo, adinerada, no somos personas, quizás pensamos que no estamos preparados para este tipo de cosas, pero Dios llama a esas personas. Dios está llamando aquí a una chica adolescente llamada María para ser la madre de aquel que sería el Salvador del mundo. Y eso me deja perpleja. Y luego vemos la reacción de María tan decididamente a seguir y hacer lo que Dios quiere a pesar de sus condiciones, a pesar de que ella era virgen y sabía lo que esto significaba para ella. Y luego vamos a ver la reacción de José y todo lo demás. Yo quiero finalizar diciendo que gracias por estar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, dale un like, suscríbete por favor, ayúdame a crecer, comparte, toma notas también en tu Biblia, toma notas y estudia y hazte preguntas y escríbeme en los comentarios qué más te gustaría saber, qué le añadirías tú a esta historia que nos está contando Lucas aquí sobre el anuncio del ángel a María. Recuerda que en el próximo video vamos a estar vamos a estar discutiendo, vamos a estar estudiando el relato de Mateo. Y aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link con el archivo para que te vayas preparando y vayas leyendo los versículos y vayas viendo los comentarios y añadas tus notas si quieres. Y darte un poco del contexto histórico y cultural en el cual ellos vivían, por supuesto, porque esto te va a ayudar muchísimo al momento de entender y de interpretar los pasajes y de aplicarlos a tu vida. Recuerda que nosotros estudiamos la Biblia porque queremos conocer el carácter de Dios, queremos conocer a Dios y queremos aplicar estos principios que Dios quiere que apliquemos en nuestra vida. Y hoy tenemos varios principios que podemos aplicar, como la obediencia de María, la fe de María, y reflexionar sobre el amor de Dios y el amor de Dios en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando como un equipo para cumplir el propósito de Dios, el propósito, el plan maestro de Dios, que siempre ha sido la salvación de la humanidad, mostrándonos como siempre el amor que Él tiene hacia nosotros y ver que Dios escoge a quien Él quiere. Eso es lo que te quería decir, es lo que te quería dejar para que reflexiones antes de nuestro próximo video. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga.